La bienvenida a nuestros colaboradores Michelle y Gustavo Valdés, urbanistas y arquitectos. Muchas gracias. Muchas gracias. Somos arquitectos. Somos arquitectos y arquitectos. Ambas dos son correctas. Bienvenidos. Y me encanta día, que yo buen entre día. con su taza de café. Claro, café Así. ante todo. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias. a Dios. Contento de estar de nuevo acá. Siempre es bueno verlos a Ay, ustedes. sí. La Claro, igual, y energía siempre de ustedes decimos. es muy linda. ¿Cómo va la ciudad? Miren, Vamos a seguir Bueno, hablando. vamos a seguir hablando ya. Empezamos. Ya empezamos. No, tú sabes Vamos a que, ver. bueno, yo quería, antes de que fuéramos al tema que tenemos pautado Sí, para hoy, hablando de eso, y como hemos tenido conversaciones anteriores, Ajá. han pasado en estos últimos días dos cosas que son como de actualidad en términos urbanos, que es la apertura del paso a desnivel en el Luperón y 27 ahí. Sí. Y bueno, es un poco más de lo mismo, o sea, lo que habíamos hablado, Más calles, de que es más una autos, más intervención tapones. para mejorar, y se mejora, pero no es la solución. O sea, estamos lo mismo que vimos en el, ¿cómo se llama? En la entrada de la Duarte, cuando la abrieron, que dieron un respiro por unos días, pero en las horas pico, porque la gente dice, cónchale, en las horas pico, es verdad, está más ágil, pero en las horas pico tenemos lo mismo. Y es igual, o sea, es una solución de flujo, de tráfico, pero al final Es inmediata. no solamente que es inmediata, sino es que ataca la consecuencia, pero no ataca la causa del problema. Y no es integral, que es lo que siempre hemos hablado. Y para eso que se refieran a los episodios anteriores que hemos estado aquí, que han quedado Aprendamos de la grabados. historia. Exacto. ¿Y la segunda cuál es? No, y la segunda es, bueno, que ha estado en boga lo del metro. O sea, lo de la extensión del metro. Sí, correcto. Más, en este caso, por la manufactura de la obra, que ha dado mucho comentario y mucha crítica que tener. Pero lo que nosotros queremos es decir que sea un medio de transporte masivo, que es muy importante, Claro. pero igual está visto solamente desde el punto de vista del transporte masivo y de esa línea para llegar allá. Ya. Pero los entornos de las estaciones no están trabajados, que es como la gente va a llegar, que es como pasó en la primera línea del metro. O sea, ahora tú tienes una gran cantidad de personas, la gente cuando sale a la acera, pues algunas veces no caben porque son mucha gente. Sí. Pero la otro sin sentido es que tú sales de un metro a coger un motoconcho. Entonces, O un taxi, que peor. Un taxi, entonces, no, el motoconcho yo creo que es peor, porque el motoconcho es menos eficiente que el... Sí, pero el taxi implica mayor erogación de dinero Claro. por parte del Pero usuario. lo que quiero costoso. decir es que tú pasas de un Mercedes-Benz a una bicicleta. Entonces, Ya. es como ese sentido, esa coherencia para uno poder resolver los problemas de la ciudad y ver. Entonces, nosotros entendemos que el tema que vamos a tratar de hoy es otra alternativa de cómo resolver esos problemas de la ciudad, que es integral, que es lo que estábamos hablando de eso. Y visualizar cosas que a veces no se ven. Venimos a hablar un poco de urbanismo táctico. sí, te iba a preguntar Primero, qué ¿qué es es eso? eso? Porque yo he oído táctico en la guerra y cosas. Dime, Urbanismo táctico son intervenciones de bajo costo y sencillas que permiten testear cosas en la ciudad que si funcionan, entonces se formalizan. Por ejemplo, Times Square en Nueva York empezó con urbanismo táctico y fue una iniciativa, pero el alcalde de ese momento dijo, a mí hay que no es Times Square, es la peatonalización de Times Square, porque Times Square existía. Exacto, la Y era un peatonalización. desastre. Bueno, en no era un términos de desastre, tráfico y pero- demás, ¿verdad? Habían accidentes Sí, y todo era- eso. El alcalde del momento dice, a mí hay que demostrármelo con números que esto va a funcionar, lo que ustedes están planteando. Cuando los técnicos le plantean hacerlo peatonal. Entonces, lo que hicieron fue, compraron silla de Home Depot, cerraron la calle con Pintaron cuestiones el de piso. esas, pintaron, y eso fue Cosa el éxito. sencilla, como tú dices. Exacto. El éxito fue tal que hoy en día Times Square, toda esa parte de ahí es peatonal. Yo Ya recuerdo con cuando un- estaban los carros y los recuerdo ahora Sí, peatonal. ya con un pavimento Sí. formal y todo eso, o sea, asientos formales, ya todo se ha formalizado, pero empezó como un urbanismo táctico. Entonces, aquí, sobre todo en Santo Domingo, se han hecho varias iniciativas. Una de ellas la hizo la UNFU, porque eso es lo que se llaman iniciativas de abajo hacia arriba, vienen desde la sociedad. En este caso fue la UNFU Ok. que hizo la calle Luperón, es una callecita que está en la ciudad colonial, en las Mercedes, que forma como un triangulito con la Mercedes ahí. Entonces, la UNFU la peatonalizó en el entorno del Design Week. Ok.
Y fue tanto el éxito porque los artesanos salieron, los comerciantes salieron y demás, que ahora en las intervenciones que están haciendo en Ciudad Colonial, la convirtieron en peatonal. O sea, hoy en día tú vas ahí, ese pedacito de calle peatonal, por ese... Había un parquecito triangular Exacto. con una calle y lo que hicieron fue esa calle, bueno, pues la sumaron al parque y ya es un parque más amplio. Exacto. Entonces eso en Mercedes creo que con la... La Luperón se llama. La Luperón. Exacto. Entonces, es interesante lo que va a pasar este fin de semana, que también venimos a hablar un poquito de eso, que es parte de su urbanismo táctico, que es el Festival Calle. Que lo mencionamos ahorita. Exacto. Cuéntanos un poquito de eso. Sería como una especie de urbanismo táctico. Totalmente. Ese festival. Claro, porque se peatonaliza la calle José Gabriel García, que está en Ciudad Nueva. Paralela al malecón. Paralela al malecón. La primera hacia el norte, ¿verdad? Después del malecón, donde está el obelisco Hembra, Sí. que está ahí el Ya, parquecito y ubicado. demás. Sí, Exacto. sí, sí. Entonces esa calle se peatonaliza. En este caso, ellos con control la cierran. O sea, tú no tienes que pagar entrada, pero sí registrarte. Ok. Entonces Muy ahí bien. pasan una serie de cosas muy interesantes. Y una de las cosas más interesantes que pasa es que ellos prepararon el año pasado y lo han hecho este año a los comerciantes de la zona. Le dan talleres financieros, le dan talleres de marketing. La integración. Exactamente, Ya. la integralidad que siempre vivimos hablando. Entonces, primero que nada, la gente del sitio son actores principales de esto. O sea, los Tú que ves. viven ahí. Exactamente. O sea, Ya. todos los comerciantes de Son ahí. como los anfitriones. No los excluyen. Sí. Exacto. No, al que a contrario, veces son sí. protagonistas Protagonistas. de eso. Ok. Con lo cual la gente accede muy fácilmente porque Claro. hay que cerrar la calle. Para el que vive ahí es un tema, Sí, ¿verdad? es un tema. Pero es tanto el beneficio que reciben que Que lo ellos, hacen con con gusto, gusto, ¿verdad? claro. Sí, que es lo qué mismo bueno. que nos pasó a nosotros cuando peatonalizamos desde el colectivo Amigo de la Ciudad, en lo que llamamos el distrito de diseño, en la calle Agustín Lara. O sea, es lo mismo. La gente al final disfruta La gente tanto y lo valora vive eso. tanto. Y eso tiene que ver con lo que habíamos hablado, de una visión de ciudad. Exacto. Entiéndese que, por ejemplo, igual cuando nosotros estuvimos trabajando a través del colectivo Amigo de la Ciudad, del DIDI, o sea, el Distrito de Diseño, mira, ahí ocurrió de todo. O sea, yo decía que nosotros empezamos a las 2 de la tarde con un calor. Ahí no hay ni un calor. Y tú veías que el deseo de la gente de tener un sitio donde disfrutar la ciudad. Yo veía a parejas con sus niños de meses en el cochecito pasando. Y yo decía, pero eso es las 2 de la Eso tarde. no ¿Qué se hacen ve, esta sí, gente? eso no se ¿Qué ve, hace esta gente aquí? sí. Y lo hacían Buscando espacio. Sí, claro. buscando espacio. Hace Entonces, falta. eso hace Totalmente. falta. Y la gente se maravillaba y decía, pero esta es la ciudad que nosotros, o sea, yo esto no lo veo Sí. en el día a día porque estamos llenos de carros, pasamos por aquí, no nos damos cuenta que hay tantas tiendas de diseño en esta 2 cuadras, 3 cuadras, y quedaron maravillados. Había una señora que se le salía la lágrima, le decía, mira, yo tengo a mis hijos aquí montando bicicleta tranquilo en el medio de nuestra calle. Sí. Eso yo no lo veía hace años, pero con ese sentimiento, tú dices, señor, pero ¿qué es lo que está pasando aquí? Era una duda que tenía, que cuando se hace ese urbanismo táctico, si lo que se busca es como transformar el espacio físico temporalmente o la manera en que la gente mira, socializa y conecta con ese espacio físico temporalmente. Ambas. Y la idea es a futuro pues poder se quede. sí, exacto. Por ejemplo, calle, ojalá, y lo mismo que pasaba con el distrito de diseño, ojalá que eso pudiera pasar todos los sábados, por ejemplo. Tú ves, o por lo menos el Día de la Madre, para Navidad, para no sé qué, ¿entiendes? O sea, Sí, eso lo que pasa es que el urbanismo táctico, como dices, es táctico, es estratégico. O sea, es algo para demostrar que la ciudad se puede de otra transformar y manera. vivir de otra forma. Se hace temporal para demostrar, porque mucha gente, tú decírselo, o sea, uno no sabe. Por ejemplo, en el mismo caso del DIDI que estamos diciendo, nosotros se hicieron varios eventos, o sea, se hicieron en varias ocasiones. En 3 ocasiones. Y en una ocasión, por ejemplo, dijimos, bueno, mira, no lo vamos a hacer todo peatonal, vamos a hacer una parte peatonal y vamos a hacer una parte vehicular, O o sea, sea, un carril. compartido. Y, Y no por ejemplo, eso no funcionó. funcionó. no funcionó. Entonces nos dimos cuenta, ok. ¿sabes? Que no funciona. Entonces, ¿qué pasa? Eso te sirve a ti para probar que funciona, que no funciona, sin tú tener que tener un compromiso de una inversión para tú poder transformar ese espacio. Por ejemplo, el mirador, que lo cierran y lo ponen los domingos peatonal y súper... Eso sería urbanismo táctico, aunque sucede siempre los domingos. No, porque eso es una todos los actividad, ¿tú entiendes? O sea, es una actividad que se hace para eso y realmente no
implica mucho más que haya que cerrarlo temporalmente. ¿Entiendes? Entonces, eso, por ejemplo, se hizo en su momento en el Malecón. Yo no sé si te acuerdan, hace unos años, cuando la alcaldía de Roberto Salcedo, que ellos cerraban. Pero ese sí era más cerca del urbanismo táctico, porque, por ejemplo, ahí ponían unas piscinas, hacían unos eventos. En esta parte es simplemente deportiva, que se cierra con una temporalidad. O sea, y eso no ya tiene años probado. Ninguna actividad. Y además tiene años probados ya, y eso ha quedado permanentemente. Entonces, un poco el urbanismo táctico, eso es lo que persigue, y hacerlo de una forma flexible, que se pueda, como dice, probar, tomar lo que funciona, lo que no funciona, y hacerlo con, vamos a decir, elementos creativos, porque regularmente, por ejemplo, se utiliza mucho la técnica de pintura sobre el pavimento, y entonces eso te permite a ti saber si una gente va por un lado, si no. Mobiliario temporal también, se hace mucho mobiliario con palets y cuestiones de esas, de manera que se prueba bajo costo, y si funciona, que fue lo que pasó, te digo, en Times Square, compraron sillas de Home Depot. Y si funciona, bueno, pues entonces ya se busca un mobiliario. Por ejemplo, un sector que diga, mira, nosotros queremos remozarlo para que la gente venga, para que este sector se revalorice o lo que sea, o se disfrute el arborado que tiene que no se disfruta, o las edificaciones que son muy lindas y nadie las ve porque pasa rápido. Exacto. Eso lo puede hacer una junta de vecinos. Claro, totalmente. Sí. Tú coges, por ejemplo, el barrio chino. Por eso que digo que hay que visibilizar las cosas que han pasado, porque muchas veces uno no lo sabe. En el barrio chino también se hizo urbanismo táctico, se cerró la calle, no sé qué. Ahora mismo las aceras se ampliaron en esa vía, porque la comunidad de allí se empoderó y ha hecho que junto con el ayuntamento se hagan mejor. Tiene que entrar el ayuntamiento, un organismo. Claro, si se van a formalizar las cosas, sí. Y todo esto se hace en colaboración con el Intran, con el ayuntamiento, con las diferentes, dependiendo por la policía también, o sea, con los diferentes estamentos que tienen que ver con público, porque por ejemplo también el caso de Michelle trabajó con un grupo de estudiantes de Locamaima en algunas intervenciones. No, en Villa Consuelo. Y por ejemplo, en Villa Consuelo fue muy bueno también porque allá los mismos comerciantes, o sea, que primero fueron escépticos, entiendo, pero después que ellos entendieron eso, ellos quisieron ponerlo. Incluso después que se probó, quisieron hacerlo permanente. Entonces ahí entró una dinámica con el ayuntamiento y bueno, al final creo que no se pudo, pero al final es eso, es que la gente entienda que su entorno puede cambiar, que porque esté así como está, no necesariamente puede ser diferente. Y yo creo que eso es una parte de lo que nosotros tenemos que ver de la ciudad. La ciudad no es lo que vemos hoy. O sea, el Nueva York que conocemos hoy ha pasado por diferentes etapas. Yo puedo decir Nueva York, pero puede ser cualquier ciudad del mundo. Lima, todo, o sea, de eso también. Siempre hay un futuro y siempre puede cambiar. El urbanismo térmico lo que te da es una ventana temporal para darte como esa mínima visión de que, concho, si con esto mínimo podemos lograr esto. Imagínate tú si llegamos a hacer una intervención y que lo pueda ver todo el mundo, porque volvemos a lo mismo. La ciudad la hacemos todos. A medida que tú sumas gente, como por ejemplo ese día que yo te dije, o sea, si todo el mundo lo ve, una cosa es decirlo, pero todo el mundo, pero vivirlo. Nosotros podemos vivir de otra forma. O sea, si nosotros hacemos esto, pues nosotros podemos disfrutar la ciudad de otra forma. Podemos crear un ambiente donde tengamos calidad de vida. Entonces yo creo, lo hemos dicho aquí varias veces, nosotros estamos llegando al punto que como ciudadanos, como personas que vivimos en Santo Domingo, sobre todo porque es a donde estamos ahora mismo, vamos a tener que decidir entre los carros y la gente. Yo solo venía pensando los otros días, porque y no es que sean incompatibles, es que es una decisión. Bueno. Nosotros inconscientemente decidimos por el carro. Exacto. Sí. Y en un momento vamos a tener que decidir por otra cosa, porque todo el mundo, y eso sí te digo que yo creo que es algo que quizás no nos hemos puesto de acuerdo, pero todo el mundo está en la misma dirección, se está volviendo invivible la ciudad. Sí, porque es una locura. Estoy escuchando esa misma palabra con mucha frecuencia, invivible. Sí. Invivible, entonces tú, además del estrés de tu trabajo, de lo que tú tengas, que tú salgas a la calle estresarte también, entonces tú no puedes, y lo he vivido últimamente, porque tú ves las calles, que tenemos tanto carro por un lado, por el otro, que hasta o sea, ¿dónde es que lo vamos a poner? Uno arriba del otro, porque es que no van a caber. En la cabeza. No, yo paso por la circunvalación y veo cientos y cientos de carros ahí todavía no vendidos.
Te Yo digo, asusta. yo sé que los jóvenes de hoy en día siempre hay un joven esperando esa llave de su primer carrito, pero ¿dónde es que lo van a poner? Sí, Las ¿dónde calles ya que no nos vamos a aguantan más. parquear? Pero Mira, mira, volviendo al tema de calle, que es este fin de semana, Sí. ustedes como urbanistas y arquitectos, ¿cuál va a ser su participación ahí? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a disfrutar? Sí, mira, va a ser este fin de semana. Las personas se pueden entrar en Instagram, Festival Calle. Calle Y, es con con Y. Y, exacto. C-A-Y-E, Festival Calle. Se va a peatonalizar la calle, aunque no cuesta nada, tienen que registrarse porque eso es lo que le permite a los organizadores tener data, Control quiénes también. van, cuánto van y demás. Es muy interesante, va a haber mucho de arte, va a haber mucho de artesanía, va a haber oferta gastronómica también. Va a ser de 3 de la tarde a 11, todos sábado y domingo. Entonces, va desde Arquitecto, se va a tener un stand, vamos a grabar unos episodios del podcast de Arquitecto allí. Y también va a haber unas rutas de arquitectónicas de los edificios emblemáticos, porque Ciudad Nueva tiene muchos edificios, la mayoría son eclécticos, quiere decir que mezclan estilos, pero mezclan estilos republicano, art deco, entonces junto con fachada. Y bello, si uno no tiene idea. Exacto, hay muchos edificios muy bonitos y entonces se van a hacer 2 recorridos el sábado y 2 recorridos el domingo. Ahí se pueden también entrar en la página de fachada, que están todos los datos, los puntos de partida y como eso también es gratis. Y nosotros entonces vamos a tener unos paneles desde Arquitecto, unos paneles donde se explica qué es Ciudad Nueva, qué significa Ciudad Nueva como pieza, qué ha significado, cuál ha sido su evolución urbana y también referido a los edificios más importantes. Eso va a estar en unos paneles, pero también hay un QR que tú lo escaneas allá y te lleva a una página que tiene entonces más completa. información sobre eso. Vamos para allá. Vamos para allá. Gustavo, ¿cómo serían las ciudades del futuro si el urbanismo táctico se vuelve como más normal, más común, más frecuente? Mira, ¿Cómo lo ves tú? yo creo que al final lo que quiere todo el mundo es calidad de vida. Calidad de vida, por ejemplo, en la ciudad. Este tema del tráfico no es un tema exclusivo de Santo Domingo, en Latinoamérica. Tú vas a Colombia, una locura, Sí, en Bogotá. sí, Tú México. vas a México, Ciudad de México, un caos, en ese sentido. Yo tengo un amigo Entonces, que pasó 4 horas en un tapón y la distancia no era tan grande. No, entonces- Yo no, A ¿cómo? nosotros nos pasó en Bogotá. 8 A a nosotros nos 12, pasó. pero ¿cómo es posible? Pero ¿Cómo? sí, en Bogotá, uno cree que no, pero hay sitios en Latinoamérica que es peor que aquí. Sí. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Porque seguimos el mismo patrón. Entonces, es un asunto de cómo tú puedes realizar tu vida en menos viaje, más cerca, cómo te puedes desplazar a pie. Entonces, Y también yo tener creo como que oasis en las Sí, ciudades, exacto. porque el tema del tránsito Pequeños nunca se va a espacios solucionar para 100%, lo hemos conversado. Sí. Pero si tú tienes en tu entorno de tu casa que tú puedas ir a los sitios, aceras anchas, arboladas, que yo pueda ir al supermercado, a la farmacia, no sé qué, esa ciudad de 15 minutos que hemos hablado anteriormente, eso te da calidad de vida. Y eventualmente te vas a tener que enfrentar a los Exacto. tapones, pero no en una cotidianidad. no, y como además de vivimos eso, por ahora. ejemplo, lo que nosotros vemos aquí, yo decía, por ejemplo, la arborización de la acera, por ejemplo, yo te voy a decir que nada más eso, o sea, que tenga esa política urbana. Vamos a agarrar, vamos a hacer acera de un ancho deseable y vamos a ponerle árboles. Y árboles. Y nosotros con eso Esa fue cambiamos nuestra la... propuesta Empezando por a ahí. la, Tan a la sencilla. alcaldía cuando Es que empezó. Esa fue nuestra nosotros propuesta. con eso tú lo cambias. Obviamente le va a tener que quitar la calle porque tenemos el mismo espacio. Sí. Pero ahora mismo ese espacio, ¿quién lo ocupa? Lo ocupan los carros que se están estacionando. La chatarra, los mecánicos que usan eso de ese carril de pero ni de siquiera la centro. gente se estaciona. Entonces, al final, lo que yo le decía en una clase que yo doy de mercado de suelo, que es que en la ciudad el suelo es finito. La gente, o sea, nosotros tenemos 448,000 kilómetros cuadrados. Bromeamos con eso. Aquí no se está haciendo tierra nueva, es la que hay. Exacto. Es la que hay, La tenemos que hay. usarla. Lo que pasa es que por muchos años teníamos mucha. Sí, pero Ahora estamos ahora consolidados claro, claro. y no tenemos por dónde coger. Entonces, con lo que tenemos que hacer lo mejor posible. Y ese es el reto de vivir la ciudad. Sí. Y el urbanismo táctico puede ayudar para eso. Entonces, Buenísimo. nada, nosotros... Y lo bueno es, como decía Michelle, que es un esfuerzo que viene de abajo hacia arriba. Hacia arriba. Que es que nosotros Que se como integra a la ciudadanos comunidad.
Que no se que le la podemos dejar todo al comunidad diga gobierno. cómo quiere vivir Exactamente. su espacio. Las ideas están, Totalmente. es que lo que nos ¿Entiendes? escuchen es Entonces, suficiente. Buenísimo. Michelle y Gustavo Valdés, urbanistas, No dejen de ir a arquitectos. calle, apoyen. No, acuérdense Sí, en nuestras sí. redes sociales. Sí, sí. Apoyar calle, que es apoyar un urbanismo táctico que nos conviene a todos. Ahora lo vemos, Claro. lo vamos a ver con otro Claro, criterio. como dice Rey siempre, que no está aquí, pero él siempre quiere ver el lado positivo. ¿Qué hacemos? ¿Qué Claro. hacemos? Sí. Apoyemos, vamos a Apoyemos, fin de semana a la apoyemos. A calle. calle este fin de semana. Sí. ¿Cómo es fachada? Ahí es que nos inscribimos para los paseos con ustedes. En fachadas, exacto, se pueden inscribir ahí para el tema de los paseos. Vamos para allá. Fachada que En nuestras redes Un que abrazo. son Fachada.com.do. @CBIA_RD. CBIA, _RD. ahí está. Ahí están Michelle y todas las Gustavo Valdés, coordenadas. nuestros arquitectos aquí. Fachada.do. en Camino al Sol. Fachada.do. Fachada.do y en calle. En calle, Festival Calle Festival también. Calle Exacto. también. Un abrazo a ambos. Gracias por igual y a recibirnos Rey que se siempre. mejore. Nos vemos en el fin de semana. Sí, Rey que bueno. se abrazo. mejore. Que... Gracias, gracias. Seguro, seguro. Bueno, Barry White, ustedes lo conocen, ¿verdad? Claro. ¿Qué les parece si escuchamos un ching a Barry Ay, White? sí. Primero vamos, como no tenemos a Rey su voz así oligofónica, vamos a usar a Barry White. Porque él va a hablar un poco antes de empezar a cantar. Sí, como siempre. Just the way you are. Así Hermosa seguimos. canción. Sí. Aquí termina Camino al Sol.